Hola hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Jennifer Aguilar les saluda y pues en esta ocasión vamos a hablar de otra mujer de la Biblia y en esta ocasión vamos a hablar de la viuda persistente. Bueno, un aplauso, porque yo sé que esto va a ser de gran bendición para tu vida, así como fue para la mía. Busquemos en Lucas 18 del 1 al 8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muy preciosa parábola lo que el Señor estaba diciéndoles a los discípulos. Pues en esa ocasión el Señor lo que quería era despertar en ellos la fe y la perseverancia en seguir buscando en secreto al Señor. Pues el Señor Jesús enseñó la oración en todo momento a sus apóstoles. Quería que ellos tuvieran la misma comunión y ellos también querían tener la misma comunión que Jesucristo tenía con el Padre. Entonces, por eso el Señor relata en Lucas 18, el que acabamos de leer, esa parábola, y con eso les está dando a ellos una enseñanza que vamos a ir en estos momentos viendo paso a paso. Jesús les cuenta a los discípulos, ¿verdad?, esa parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desmayar. Acuérdate que uno se enfría cuando uno agarra la oración todos los días. No sé si a ti te pasa, pero yo siento que todo marcha bien y yo creo que así es. Siento que hasta mi salud mejora, siento que las cosas salen bien, y aún cuando pasan cosas malas uno no, como que tiene algo impermeable, un vallado que no te hace desmayar. Pero cuando descuidas esa área de la oración, pues allí sí ya dejaste una puerta ahí o descuidaste ese espacio. Pero el Señor siempre está ahí, siempre va a estar ahí para ti, para mí, y eso es lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. Y dice de que Él les enseñaba que oraran sin desmayarse. Dijo también entonces el Señor: presten atención a lo que dijo el juez. Hará justicia a sus elegidos que oran de día y de noche. Y dice, a los que le claman de día y de noche, ¿se tardará en responderles?, dice el Señor. Entonces, cuando usted y yo oramos, hacemos una oración con toda la fe que el Señor te va a contestar, créeme que ahí llegará esa respuesta, si es la voluntad de Dios. Y dice: Dios ama a las viudas y Dios ama a los huérfanos. La viuda y el huérfano tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Son unas personas que pues Él está siempre al tanto de ellos, cuidándoles, proveyéndoles, y es una promesa de Dios. Él está siempre al tanto de ellos y les bendice de tal manera. Pero también ellos tienen que tener una comunión, porque acuérdate que todo se tiene que ir a referencia de la búsqueda de Dios. Y esto lo podemos hallar pues en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como respaldo de muchas referencias que hablan que Dios tiene una parte especial en su corazón donde tiene a esas personas. Entonces dice: sin embargo, en la época de Jesús, las viudas tenían que superar 3 obstáculos que los vamos a ver ahorita. Pues acuérdate que en el tiempo de Jesús habían muchas cosas que no sé si llamarle legalismo en contra de las mujeres, no sé si llamar que eran machistas los hombres, pero
ella era mujer en ese entonces. Entonces, en la cultura donde la mujer era considerada una ciudadana de segunda clase, o sea, alguien que casi no tenía valor. Dice, número 2, en la sociedad palestina las mujeres no iban a la corte. Ella era viuda, no tenía esposo que diera la cara por ella. Y tampoco un esposo que abriera un camino, que fuera representando a la mujer. Estaba literalmente sola. Y yo sé que muchas mujeres están en esa situación, pero el respaldo de Dios, si tú crees en el Señor y confías plenamente en Él, llegará, porque el Señor lo ha prometido. Dice el número 3, siendo ella viuda, ella era pobre y no podía pagar ni siquiera la coima, aunque quisiera. Por eso no es de extrañarse que las viudas nunca recibieron protección, y que se suponía que en ese tiempo la ley tendría que tener protección para ellas, pero no tenía protección. Entonces ella estaba totalmente desamparada. Y nosotros, si leyéramos ese pasaje de la Biblia, leyéramos minuciosamente este relato que el Señor Jesús les está diciendo a sus apóstoles, nos podemos dar cuenta de que Él está haciendo como un contraste, no una comparación. Él está sacando algo bueno de alguien malo. Entonces está viendo un juez injusto y un Dios bueno. Un juez malo, egocéntrico, sin piedad, con un Dios amoroso, un Dios de amor, un Dios lleno de gracia y de misericordia. Entonces le estaba diciendo a los discípulos que prestaran atención. Entonces estaba haciendo un énfasis muy importante ahí. Jesús había visto cómo se porta ese juez. Entonces en ese momento le decía esa parábola a sus discípulos para que ellos entendieran que el Padre no es como el juez. El Padre es diferente. El Padre les ama, nos ama. Y dice que es muy importante para entender correctamente esta parábola y poder tener el concepto adecuado para poderla dar. Jesús hace ese contraste entre lo peor del hombre y lo mejor de Dios, como les estaba explicando. El juez no sentía amor por nadie. El juez era malo, descortés, despiadado, era injusto. En cambio Dios es amor, Él es bueno, lleno de gracia, Él es justo. Además, todo lo que Dios es infinito. Él es totalmente amor, Él es infinitamente gracia, Él es infinitamente misericordia y Él es infinitamente justo. O sea, nada que ver con el juez injusto. Y dice, en esa parábola, la viuda era una donadie, totalmente insignificante. Sin embargo, en esta vida como cristianas, tú y yo, nosotros somos la elegida, las escogidas, las creadas, semejantes a Dios, semejante a la imagen de Dios. Y entonces somos redimidas por Él. Nosotros, como punto número 1, no compadecemos delante de un juez injusto, sino que ante un Padre amoroso. Cuando Jesús nos enseña cómo es la estrechez, cómo es la oración, la íntima comunión de Dios, podemos sentir el amor de Dios en nuestro corazón. El concepto de Dios como Padre era totalmente ajeno a los judíos. Pablo nos dice, llamémoslo Abba Padre, que quiere decir papi. Puedes decirle papito lindo en tus oraciones a nuestro Padre. Número 2, compadecemos delante de Dios no como extraños, sino que como hijos. Imagínate, la viuda fue ante el juez injusto como una persona totalmente extraña y aparte una persona insignificante. Pero nosotros vamos delante del Padre como sus hijos. Número 3, esta mujer era viuda, nosotros somos novia. En Apocalipsis 21:2 podemos ver, vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces podemos ver de que aquí hace referencia, nosotros somos la novia de Jesucristo. Qué gran diferencia, pues la viuda se podría sentir sola, mientras nosotros siempre estábamos acompañadas de nuestro novio.
Número 4, la viuda va sola donde el juez, pero nosotros tenemos abogado con el Padre, aleluya. Nosotros tenemos a nuestro Jesús siempre allí. Nosotros siempre tenemos abogado quien compadece por nosotros, quien intercede al Padre por nosotros, en lo que la pobre viuda no fue así. Entonces siempre está de pie junto a nosotros, y ahí podemos leer en Primera de Juan 2:1. Y número 5, para poder obtener la ayuda, la viuda va a la corte de justicia y nosotros vamos al trono de la gracia de Dios, y eso lo podemos ver en Hebreos 4:16, que rápidamente se lo voy a leer aquí. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo no vamos son del juez injusto, sino que vamos son de un Padre celestial al trono de su gracia. Tú y yo no estamos solas. Entonces dice, Jesús nos hace una promesa en Mateo 7, que también vamos a leerlo. Yo sí los pongo a leer bastante, y esto está muy bien. Mateo 7:7 nos dice: pedid y se nos dará, buscad y hallaréis, llamad y se nos abrirá. Entonces siempre es algo hermoso que Dios nos está enseñando, de que nos acerquemos a su gracia. Entonces el problema es que limitamos a Dios con nuestras falta de fe, con nuestra medida de fe que no es suficiente. Nuestras oraciones no solo son cosas tangibles, nuestras oraciones deberían de ser más profundas. Nuestras oraciones deberían de acercarnos más al Señor. Entonces podemos ver a través de este relato, a través de esta parábola, como Jesús también les enseñó a sus discípulos, sacando, como les dije, lo malo de un hombre injusto y contrastándolo con lo bueno de un Dios perfecto. Entonces sabemos que para poder asemejar esa situación, lo que nosotros tenemos que aprender de ahí es que tenemos que insistir en la oración. Tenemos que ser persistentes en la oración. Como esta viuda, no te quedes ningún día. Siempre ve al secreto, siempre órale a nuestro Padre. Él siempre va a estar ahí para ti, para mí. Así que con esto espero que te haya sido de una gran bendición, que esto te fomente a la lectura, que esto te lleve a leer, y pues que despierte el hambre y sed de leer y de orar y de escudriñar mucho más la palabra, de poder salir a evangelizar, porque eso es lo que necesitamos nosotros. Así que con esta enseñanza te dejo. Dios te bendiga y Maranata. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete y dale a la campanita. Dios te bendiga.